Hola amigos de Fermat, soy el profesor César Acevedo. Vamos a continuar con el último teorema de la diferenciación, que sería el de la composición de funciones. Vamos a obtener eh, la regla para el proceso, pues, para poder diferenciar una función que es una función compuesta, en este caso f composición g, y vamos a ver cómo se obtiene la regla de la cadena, ¿no? Entonces recuerden que todo proceso para obtener la derivada viene del proceso de diferenciar a la función, de la diferenciación de la función, cuya notación, pues, hemos usado la notación de Cauchy. Si nosotros diferenciamos una función, en este caso podemos diferenciar a la función f composición g, ¿sale? En este caso podemos tener f composición g. Entonces, mediante este proceso obtendríamos la derivada, ¿no? La derivada de la función. La derivada de la función f composición g de x, ¿no? Tendríamos la derivada, pero hay algo aquí, ¿no? Necesitamos ver cómo llegamos desde este punto a este punto y qué es lo que se tiene que hacer con las funciones, ¿no? Vimos en el video anterior que a la función f compuesta en g, ¿sí? Se puede ver como la función f evaluada en g de x, ¿no? Hicimos unos ejercicios y creo que quedó bastante claro cómo es que se obtenía la composición de las funciones, ¿no? De igual forma aquí, pues, vemos cómo obtener la derivada de la función f evaluada en g de x, ¿no? También vamos a ver cuál es el proceso para llegar de aquí a acá, ¿sale? ¿Cómo nos quedaría? Eso es lo importante, ¿no? Muy bien, vamos a partir del límite, ¿sí? Hay que recordar que la derivada se define como el límite cuando h tiende a 0. En este caso la función que vamos a evaluar sería la función f composición g. Estamos derivando esta función f evaluada en g de x, ¿sale? Entonces nos quedaría f, ¿sí? Composición g de x más h. Hay que recordar que primero se evalúa x con x más h. Aquí donde veamos x, colocamos x más h, ¿sale? Esta es la función, menos la función f evaluada en g de x. Estamos ahora en una composición de funciones, ¿sale? Y todo esto dividido entre h, ¿sale? Entonces, ojo, si la función es f composición g de x y yo quiero sustituir a x por x más h, evaluarlo, nos quedaría f, ¿sí? Compuesta en g de x más h, ¿no? Simplemente evaluamos. Donde veamos x, colocamos x más h. Eso es lo que está pasando acá, ¿no? Menos la función original entre h, ¿no? Esa es la definición que hemos trabajado de la derivada desde el inicio del curso. Muy bien. Ahora, para poder aquí avanzar, pues se aplican unos truquines, ¿sale? Muy convenientes para poder llegar a la conclusión del teorema, ¿no? Entonces, aquí vamos a multiplicar y dividir ahora por un 1 inteligente. Es decir, aquí en el numerador colocamos a g de x más h menos g de x. Y de igual forma abajo colocamos g de x más h menos g de x. ¿Sale? Lo mismo entre lo mismo me da la unidad. Es como si multiplicara por un 1. Pero pues un 1 bastante conveniente, ¿no? Que sería este de acá. Aquí vamos a intercambiar estos denominadores. Este que se venga para acá y este denominador que se venga para acá. Vamos a hacer un pequeño intercambio. Entonces nos quedaría el límite
cuando h tiende a 0, ¿sale? Del lado izquierdo tenemos a la función f compuesta en g de x más h, ¿sale? Menos la función f evaluada en g de x, y lo vamos a dividir entre g de x más h menos g de x, ¿no? Estamos intercambiando este denominador de acá. Y aquí se multiplica por g de x más h, este numerador que metimos, menos g de x, y todo esto entre h, ¿sale? Entonces tenemos un producto, límite de un producto es igual al producto de los límites. Entonces nos va a quedar aquí el producto de dos límites, ¿no? Nos va a quedar primero este límite cuando h tiende a 0, ¿sale? Sería de la función evaluada en g de x más h menos la función evaluada en g de x dividido entre g de x más h menos g de x multiplicado por el límite cuando h tiende a 0, ¿sale? De g de x más h menos g de x y todo dividido entre h. Y este de acá es la definición de la derivada para g de x, ¿no? ¿Sale? Ya encontramos aquí, ¿sí? Este límite. ¿Sí? Hay que recordar que este límite, aquí lo voy a poner en amarillo, este límite es igual a g' de x, que a su vez es el proceso de diferenciar a la función g de x, ¿no? Esto es lo que nos interesa, ya encontramos esta parte. Entonces hay que trabajar sobre este límite que está aquí a la izquierda. Este va a ser ahorita el problema. Y este lo voy a trabajar aparte. En teoría lo tendría que ir trabajando de manera simultánea, pero ya encontramos esta parte. Ahorita nada más me voy a concentrar en esta parte del límite amarillo, ¿sale? Es lo que vamos lo que nos interesa por el momento es ver qué es esto de acá. Entonces lo voy a añadir en una nueva hoja y vamos a trabajar con este límite de acá. Porque el lado derecho pues ya vimos que es g'. Entonces aquí igual, un truquín de manera conveniente, vamos a sumar un 0 dentro de la evaluación de f de g de x más h. Aquí adentro de este paréntesis, vamos a agregar un 0 muy conveniente. Entonces nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0. Vamos a escribir la función, nos queda la función f, ¿sale? Y dentro de la función voy a agregar un 0, el cual va a ser igual a g de x menos g de x. Entonces aquí agrego un g de x, ¿sale? Este va a ser el g de x positivo, lo estoy agregando, sumándose con lo que tengo aquí adentro, que tengo g de x más h, pero pues no me lo puedo sacar así de la manga, no puedo agregar algo, nada más porque sí, lo voy a restar. Si se fijan, g de x menos g de x me da 0. Ahorita vamos a ver por qué es conveniente agregar esto, ¿sale? Y déjenme hacer este denominador un poquito más grande. Y aquí pues ya me quedaría menos la función f evaluada en g de x, ¿no? Este de aquí. Se pasa un poquito. Entonces agrego este 0 dentro de este paréntesis de acá, de la evaluación, ¿sale? Lo estoy agregando g de x menos g de x. Y abajo me quedaría g de x más h
menos g de x. Y aquí viene un proceso importante de transformación. ¿Sale? Vamos a transformar este límite. Lo vamos a transformar. ¿Sí? Entonces, aquí lo que voy a hacer es simplemente aplicar la ley asociativa, asociar ciertas cosas para que quede claro cómo es que voy a hacer la transformación. ¿Sí? Aquí lo que voy a asociar, aquí me queda f de g de x, aquí tengo el g de x, ¿sale? Más, y aquí voy a asociar esto de acá, g de x menos g de x. G de x más h, perdón. G de x más h. Esto lo voy a poner como en un solo corchete. Te van a ver por qué. Asocio esto. ¿Sí? Recuerden que puedo aplicar ley asociativa, no hay ningún problema. ¿Sí? Lo que es g de x más h menos g de x lo voy a tomar como un solo ente, menos f de g de x, ¿sale? Y todo esto entre, ¿sí? También lo asocio, porque aquí asocia g de x más h, menos g de x, ¿sale? Y voy a definir dos cosas. Voy a definir a h mayúscula como lo que asocié, g de x más h menos g de x. Fíjense bien, porque aquí voy a hacer el cambio de límite. ¿Sí? Si h minúscula, que es lo que está pasando aquí en el límite, tiende a 0, o sea, si h minúscula tiende a 0, si se fijan, si yo hago tender a 0 h minúscula, aquí me quedaría que h sería igual a g de x, ¿sí? Más 0, vamos a ponerle aquí más, que no es 0, es muy pequeño, menos g de x, ¿no? H minúscula tiende a 0, esto sería 0, entonces x más 0, pues me quedaría g de x menos g de x, ¿sale? Y prácticamente h pues valdría 0. Pero hay que recordar que no puedo sustituir, o sea, en un límite yo no puedo decir que h vale 0. Pero, ¿qué pasaría si valiera 0? H valdría 0. Entonces, aquí lo que pasa es que si h minúscula tiende a 0, h mayúscula también lo va a hacer. ¿Sí? H minúscula tiende a 0, h mayúscula también tendería a 0. Entonces ya puedo cambiar el límite, ¿sí? Lo que me interesa es encontrar el límite. El límite cuando h mayúscula tiende a 0, todo esto que asocié sería h, ¿sale? Y quedaría así. Entonces quedaría el límite cuando h mayúscula tiende a 0 de f evaluada en g de x más todo esto que asocié, lo llamé h, va a ser h mayúscula, ¿sale? Menos, ¿sí? La función, ¿sí? Todo esto en corchetes lo llamé h, h mayúscula, entonces todo esto es h, menos f evaluada en g de x, ¿sale? Y todo esto pues dividido entre g de x más h minúscula menos g de x, esto que asocié lo llamé h mayúscula, todo esto entre h. ¿Sale? Entonces toma una nueva forma. Ahora, para que quede aún más claro, voy a hacer un cambio de variable donde voy a llamar u igual a g de x. ¿Sí? G de x ahora lo voy a llamar u. Entonces el límite me va a quedar como el límite cuando h mayúscula tiende a 0 de f de u más h menos f de u
y todo dividido entre h mayúscula. Y esta es la definición de la derivada para f de u. ¿Sale? Es f' de u. ¿Y quién es f' de u? Pues no es otra cosa que el diferencial, sí, perdón, la diferenciación respecto a u, respecto a la nueva variable que llamé u, ¿sale? De f de u. Este resultado es ya el complemento de lo que queríamos encontrar. ¿Vale? Entonces déjenme ponerlo aquí, cuadrito. Esto es muy importante porque este límite de aquí resultó ser la derivada, ¿sí?, de una función con un respectivo cambio de variable, ¿no? Donde hacemos u igual a g de x, ¿sí?, que es donde está contenida, ¿sí?, en la cual está contenida, cual rellenamos a f con g de x, ¿no? Entonces, el resultado final, ya podemos fusionar los dos resultados. Acuérdense que el lado derecho de la derivada, ya como resultado final, podemos poner aquí que este límite no es otra cosa que, ¿sí?, la diferenciación respecto a u, muy importante, respecto a u de la función f de u, la función f de u, por la diferenciación respecto a x, ¿sí?, de la función g de x. Entonces, muy importante, la regla de la cadena es igual al producto de dos diferenciaciones, ¿no? Entonces, si tenemos esto de acá, ya como conclusión, lo voy a escribir más adelante. Entonces, aquí vamos a escribir ya la conclusión. Vamos a ponerlo acá. Ya como conclusión del teorema. ¿Sí? Si nosotros tenemos que diferenciar la función, ¿sí?, respecto a x de una función con posición de f compuesta en g de x, ¿sale?, composición de dos funciones, lo primero que tenemos que hacer es ver quién es u, ¿sí? U hacemos el cambio de variable, u va a ser igual a g de x, ¿sale? Entonces, haciendo esto, nos va a quedar, ¿sí?, la diferenciación, ¿sí?, respecto a u, ¿de quién? De la función f evaluada en u, muy bien, por, muy importante, la diferenciación respecto a x, ¿sale?, de la función, ¿sí?, de la función g de x. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver quién es la función g de x, a esa llamarle u, y realizar este producto de acá, ¿sale? Entonces, con un ejemplito queda más claro, ¿no? Vamos a ver el ejemplo. Es muy importante aplicar este teorema así como está, ¿eh? Entonces, vamos a poner ejemplo, ¿sí? Aplicar el teorema de diferenciación de una función compuesta, que está un poco largo, para la siguiente función. Vamos a poner este ejemplo. Vamos a poner que, no sé, h de x va a ser igual a el seno del coseno de x, ¿no? Esta está perfecta. ¿Sale? Ok, entonces, si se fijan aquí, yo podría poner a la función f de x
¿sale? A la función f de x igual al seno de x, ¿no? Y a la función g de x como el coseno de x. Esto no es necesario hacerlo, pero lo estoy poniendo. Y la función h de x no es otra cosa que la función f compuesta en g de x. ¿Sale? H de x sería la función f evaluada en g de x. ¿Sí? Si yo a f lo relleno con g, ¿sí? Si yo a f, la función f es esta, pero donde vea x lo voy a rellenar con g, ya tendría la función la cual me piden diferenciar, ¿no? ¿Ya se fijaron? Viene de una composición de funciones. Entonces hay que aplicar regla de la cadena. Entonces ya reconocimos quién es g de x es coseno, pues a ese le vamos a llamar 1. Entonces aquí u va a ser igual a coseno de x y cambiamos a la función, ¿no? Nos quedaría ahora h de u igual al, con el cambio que hicimos, es igual al seno de u. ¿Sale? Entonces, es el cambio que tenemos que hacer. Si nosotros ya aplicamos diferencial respecto a x de la función, ¿qué función de esta? Del seno del coseno de x, ¿sale? Nos va a quedar como el diferencial, ¿sí? La diferenciación, perdón, respecto a u, la función f de u, que sería seno de u. Aquí sería seno de u, ¿sale? Seno de u por, ¿sí? La diferenciación respecto a x de g de x, pero ya sabemos quién es g de x es coseno. Entonces aquí nos quedaría coseno de x. Producto, ¿sí? El producto, nos va a quedar el producto de dos derivadas, ¿no? Ya después encontramos el formulario, quién es este, ¿sí? Sería el coseno, quién es este, sería el menos el seno. Regresamos el cambio de variable y terminamos. Pero lo primero es expresar los teoremas. Muy importante saber poder expresar los problemas. Si no, los teoremas, perdón. Si no se pueden expresar estos teoremas, no tenemos un punto de partida. Esto va a ser el punto de partida, expresarlo. Ya lo demás es aplicar las reglas de las derivadas para las funciones trascendentales, hacer un poquito de algebrita y ya quedó claro, ¿no? Pero es muy importante aplicar estos teoremas, ¿sí? Aquí no va a ser necesario expresar como una función, como una composición de funciones, ya nos iríamos directamente al cambio de variable, pero aquí lo quise poner para que quede claro que estamos dentro de la composición, ¿no? Lo que se hace es u igual a coseno de x, nos quedaría ya h en términos de u, nos quedaría seno de u porque coseno de x es u, y al momento de hacer la diferenciación de la función composición, nos queda primero diferenciar, hacer la derivada respecto a u, y ya después multiplicada por la derivada de lo que es g de x, que en este caso sería coseno de x, ¿sí? Este sería el teorema para la regla de la cadena. En la siguiente clase lo que vamos a hacer es un resumen de todos los teoremas y un taller donde vamos a poner en práctica pues todos los teoremas que se vieron hasta el momento. ¿Sale? Esto sería todo por hoy y nos vemos en la siguiente clase. Hasta la próxima.